Tribunal Constitucional. Lima, 19 de noviembre de 2012, presidida por el magistrado señor Ricardo Gumón Callirgos e integrada por los magistrados señores Carlos Mesía Ramírez y Gerardo Eto Cruz. Secretario de Sala, doctor Flavio Reategui. Muy buenos días, sírvase a tomar asiento. Señor relator, sirva a hacer cuenta de los expedientes en los cuales los señores abogados han solicitado informar oralmente a la vista de la causa, dando inicio así a la audiencia pública de la Sala 2 del día de hoy, lunes 19 de noviembre del año 2012. Señor presidente de la Sala, buenos días. Señor magistrado, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado a informar. Causa número 2, expediente 4378-2012, proceso de amparo, iniciado por don Nicolás Ruesta Peña contra Mabel Tarsila Paredes Sarmiento y otros. Por la parte demandante ha solicitado el uso de la palabra el abogado Miguel Reyes Arrece y por la parte demandada la señora abogada Rosario Fernández Figueroa. Miguel Reyes. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, señor magistrado, buenos días. Sí, en efecto, señores magistrados, la parte demandada está acá en agravio constitucional con relación pues a lo resuelto por la Sala Civil de Piura en relación a este proceso de amparo presentado contra la señora Mabel Tarsila Paredes Sarmiento y otros. En concreto, señores magistrados, este caso deriva de un conflicto entre socios por el manejo de un grifo denominado supergrifo en la ciudad de Paita. Un conflicto que empezó hace más o menos 3 años. En ese interín, señores magistrados, la parte demandada realizó una junta, ¿no?, en la cual decidió excluir como socio a mi patrocinado. Pues, seguido el proceso, ¿no?, tanto el juzgado civil que conoció como la sala han determinado que efectivamente esa convocatoria a junta estuvo mal hecha, ¿no? Por lo tanto, limitó la participación de mi patrocinado en la junta y no le permitió ejercer su debido derecho de defensa, ¿no? Entonces, ambas instancias concluyeron que al haber sido mal llevada la junta, entonces se deja sin efecto, ¿no?, y se declara nulo y por lo tanto se le considera que mi patrocinado tiene la condición de socio. Pero sin embargo, señores magistrados, esta sentencia deviene inejecutable y es por eso que estamos aquí, porque parte de la pretensión era que luego, o sea, que se deje también sin efecto, ¿no?, el acuerdo de reducción de capital que se hizo con fecha posterior a la exclusión de socio y los demás acuerdos que se adoptaran sin la participación de mi patrocinado, ¿no?, porque al haber sido excluido él no podía participar ni tomar ninguna decisión, más aún teniendo presente que era el dueño del 50% de las acciones. Sin embargo, en la sala considera que el Tribunal Constitucional, porque esta causa vino también el año pasado aquí porque había sido declarada improcedente de manera liminar, ¿no?, y el tribunal señaló que efectivamente sí debía llevarse a trámite la causa para poder determinar si al decidirse la exclusión se ha seguido un debido procedimiento. Entonces, estando eso, la sala considera que, como el tribunal dijo que lo que debía haberse era si se ha seguido un debido procedimiento, no cabe resolver el tema de la exclusión de socio ni de los demás acuerdos, porque eso no ha sido parte, según la interpretación que hace la sala. Entonces, señores magistrados, la sentencia que nosotros tenemos deviene en inejecutable, porque después de que a mi cliente lo excluyen como socio, el día 22 de noviembre del 2010 se lleva a cabo la reducción de capital. Entonces, si la primera instancia y la sala nos están reconociendo la condición de socio, ¿cómo vamos a inscribir nosotros esa condición si actualmente no tenemos acciones en la sociedad? Porque se redujo el capital, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ejecutar la sentencia? Es inejecutable. Ahora,
la sala, ¿no?, como les repito, se basa en que como ustedes, el colegiado del tribunal estableció que lo que debía conocerse se había llevado un debido procedimiento, ¿no?, entonces eso no es materia para resolver en el amparo. Pero eso es incongruente, señores magistrados, porque efectivamente el amparo, ¿qué es lo que busca? Es reponer las cosas a la situación anterior a la vulneración del derecho. Entonces, la situación anterior era que mi patrocinado era socio con el 50% de las acciones, ¿no? Entonces, no cabe cómo la sala de Piura puede interpretar que no se puede tener en consideración, ¿no?, que se deje sin efecto la reducción del capital. Es más, señores magistrados, tal es así que en la sentencia de primera instancia, ¿no?, se hace ver que en hojas 88 existe un acta notarial, ¿no?, en la cual mi patrocinado se constituyó el día que se realizaba la junta de exclusión de socio, ¿no? Perdón, que se constituyó el día que se realizaba la junta para la reducción del capital, y los socios que estaban ahí no lo dejaron participar, ¿no?, señalando que él no podía ser porque ya había sido excluido como socio, ¿no? Entonces, como podemos ver, la reducción de capital está íntimamente unida a la exclusión de socio, ¿no? Entonces, por lo tanto, si el juzgado y la sala nos han reconocido la condición de socio y que fuimos indebidamente separados como socio, ¿cómo no nos va a dar la razón en el sentido de que se deje sin efecto inaplicable a la condición de socio la reducción de capital? Porque, como les repito, si no tenemos capital actualmente, ¿cómo podemos nosotros regresar como socios? ¿Cómo podemos hacer valer nuestro derecho de propiedad sobre las acciones que nos fueron indebidamente quitadas, ¿no?, sobre el 50%? Ahora, con relación a los demás acuerdos que se tomaron, es la misma lógica. Si nos están reconociendo que nos fuimos excluidos indebidamente como socios, los demás acuerdos efectivamente que de esa fecha en adelante se adoptaron son nulos, no tienen ningún efecto porque no contaron con la participación de mi cliente. Sin embargo, con relación al cargo de gerente general, que es uno de los puntos, la sala de Piura dice, bueno, que eso es una petición, que el juzgado ha resuelto extra petita porque eso expresamente no se ha solicitado. Pero, señores magistrados, inclusive como la misma sala lo hizo ver cuando resolvió, este tribunal cuando resolvió, una de las pretensiones es que se deje sin efecto todos los acuerdos que se hubieran realizado con posterioridad. O sea, lo que la sala nos está pidiendo es que yo debía haberle detallado taxativamente cada acuerdo que yo quería que se deje sin efecto. Pero eso es insostenible, pues, porque se está pidiendo que se deje sin efecto todos los acuerdos que se adoptaran con posterioridad a la exclusión de socio, y uno de ellos es la de cargo de gerente general, ¿no? Entonces, como les vuelvo a decir, si el amparo, el efecto es regresar las cosas a la situación anterior, en la situación anterior mi cliente era socio con el 50% de las acciones y gerente general, ¿no? Es más, y con eso voy terminando, estas personas, ¿no?, los demandados, de mil formas han intentado sacar a mi cliente como gerente general. Como ustedes podrán ver en la partida registral de la sociedad que se encuentra inserta en el expediente, a mi patrocinado, ¿no?, en el asiento D5, estas personas con el juez civil de Paita hicieron una junta extraordinaria, ¿no?, que no tenía como fin la remoción de gerente. Sin embargo, ellos adoptaron los acuerdos, entre ellos removerlo como gerente, y el juez obligó al registrador a registrar ese acuerdo, ¿no? Pero sin embargo, cuando nosotros luego apelamos, la sala le dijo efectivamente que el juez no tenía la facultad de hacer eso porque una remoción de gerente se debía hacer en un proceso contencioso, y esto había sido un proceso no contencioso, no una convocatoria junta por vía judicial, y eso lo sabía muy bien el juez. Y tan es así que en febrero del año 2011 el propio juez cancela ese asiento, ¿no? Entonces, señores magistrados, por esos fundamentos nosotros solicitamos, pues, que se declare fundado nuestro recurso de agravio constitucional a efectos de que, pues, se pueda hacer valer nuestro derecho constitucional a la propiedad y que se pueda ejecutar esta sentencia, ¿no? Y en ese sentido, pues, se declare nulo lo señalado por la sala y se revoque en el extremo
que nos deniega que se deje sin efecto a favor del patrocinante la exclusión, la reducción de capital y el nombramiento de gerente. Señora abogada, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Gracias, señor presidente. Señor presidente, he escuchado atentamente el informe de mi ilustre colega y él empieza señalando lo siguiente, que identifica esto como un conflicto societario. Luego dice que viene en recurso extraordinario porque la sentencia es inejecutable. Y finalmente menciona el antecedente de este mismo proceso constituido por la sentencia que emitió este honorable tribunal con fecha 13 de julio del 2011. Lo primero, señor, a pesar de que ya existe un pronunciamiento del tribunal sobre ese aspecto, debo destacarlo. El señor abogado ha precisado con toda claridad que esto proviene de un conflicto societario y en verdad es así, voy a ser muy breve. Efectivamente, esto es lo que muchas veces se conoce como la sociedad con destino malo, ¿no? Sociedad maldita le dicen algunos, 50-50, ¿no? Donde efectivamente el señor Nicolás Ruesta tenía el 50% y las personas a las que patrocinó el otro 50%. Muy bien. El problema, señor, es que el señor Nicolás Ruesta, por constitución estatutaria, por mandato del propio estatuto establecido en el acto fundacional, fue designado como gerente. Pero su trabajo como gerente, su desempeño, su función fue arbitraria, abusiva y absolutamente displicente respecto al derecho del otro socio. En consecuencia, el socio tuvo que verse obligado a llevar a cabo un proceso judicial, una convocatoria. Con esa convocatoria se llegó al punto en el cual se debía remover a este señor. Ese es el punto de partida de todo lo demás. Muy bien. Luego el señor Nicolás Ruesta lleva a cabo esta acción de amparo señalando lo siguiente, que pide que se declare inaplicable y sin efecto los actos societarios que a continuación preciso. Primero, el que ha mencionado, de exclusión de socios. Segundo, y seguidamente, el acto societario de reducción de capital y reestructuración societaria o accionaria y finalmente la inscripción de esos actos. Por allí, de una manera bastante informal, menciona, pero no lo contiene en su pretensión, que también se le reponga en el cargo de gerente general, no obstante el antecedente que acabo de señalar. Muy bien. En primera instancia y en segunda instancia, en ese momento, la demanda fue rechazada liminarmente. Luego llega este ilustre tribunal y, como menciono, con fecha 13 de julio del año 2011, se emite la sentencia en la causa bajo el número 2156 del 2011, y puntualmente en el considerando 5, este tribunal identifica el núcleo de la controversia y señala lo siguiente, por lo que ante la posibilidad de que estos resulten vulnerados, se refiere a los derechos denunciados, el afectado puede promover su reclamación a través de cualquiera de los procesos constitucionales de la libertad, el proceso, siendo la finalidad del proceso de amparo determinar si al decidirse la exclusión se ha seguido el debido procedimiento, que es lo que precisamente el demandante alega que ha ocurrido. Eso dice el tribunal. Muy bien. Entonces, ¿qué se ha hecho durante todo el proceso? Tanto por la actuación procesal de la parte demandante, como por supuesto por el acto de la contradicción y evidentemente por el acto de los jueces, tanto superiores como de primera instancia. Todos se han pronunciado sobre ese tema. ¿Cuál es el tema? Si efectivamente al momento de excluir al señor Nicolás Ruesta, al momento de llevar a cabo el acuerdo societario de exclusión de socio, ¿se siguió o no se siguió el debido procedimiento? Ya no voy a referirme más sobre ese punto porque ese tema está resuelto, no es motivo de la revisión por el tribunal, porque la Sala Superior ha declarado fundado ese extremo. Los objetivos del recurso de agravio, bastante largo y con todo respeto un poco confuso que se presenta, están dirigidos a cuestionar la decisión de la Corte Superior que está contenida en su sentencia del 5 de septiembre del 2012, mediante la cual ha declarado la revocatoria de la sentencia de primera instancia referida al acuerdo societario de reducción de capital y exclusión societaria. Y por supuesto tampoco se admite el extremo referido a la reposición en el cargo de gerente, entre otras razones simples porque pertenece a un acto societario muy anterior al de exclusión de socio. Muy bien. ¿Por qué se hizo la exclusión de socio? Dicho sea de paso, porque se cumplían los supuestos que establece el estatuto sobre haber incumplido algunas obligaciones. Bien, el punto acá que se discute, según el señor abogado, es que se viene en recurso extraordinario porque la sentencia es inejecutable. Sin embargo, señor, el artículo 22 de nuestro Código Procesal Constitucional dice que la sentencia
se cumple conforme a sus propios términos. ¿Cuáles son los términos que se ha ordenado? Se declara inaplicable y sin efecto ese acuerdo societario. Ese acuerdo societario, concretamente, porque ese es el que está afectado de la violación del derecho constitucional al debido proceso, al no haber sido, según el señor Ruesta, notificado debidamente para la convocatoria. Ese es el punto. Los otros acuerdos societarios, puntualmente el de reducción, constituyen, señor, en mi modesta opinión, un acto societario autónomo que refleja la voluntad de la sociedad tal y como estaba constituida en ese momento de acuerdo a la reestructuración societaria. El doctor dice que no puede ejecutarse la sentencia. Eso no es así. La sentencia del tribunal se ejecuta conforme a sus propios términos. ¿Qué ha ordenado la sentencia? Ha dicho que es inaplicable el acuerdo. Muy bien, es inaplicable. Entonces se tiene que cumplir con que efectivamente tenga que llevarse a cabo la reestructuración societaria como corresponde. Los demás actos tienen una vía propia, como dice la sentencia superior a efectos de ser impugnados. Y en este punto, y para acabar, me permito recordar lo dispuesto por el artículo 150 y 151 de la Ley General de Sociedades, porque lo que dice el doctor es que ese acto, ese acuerdo societario de reducción de capital y los demás están igualmente afectos de violaciones que serían a las normas imperativas. Y precisamente el 150 del Código Civil dice que en ese supuesto está prevista una acción específica, que es la acción de nulidad de los acuerdos societarios. Pero más importante aún, señor presidente, es que el artículo 151 de esa misma ley, que todos conocemos muy bien y evidentemente el señor presidente de esta sala mucho mejor que muchos de nosotros, ¿no?, por su especialidad, es que se señala que el juez está prohibido de llevar adelante procedimientos que estén destinados a ese propósito que no sean los que establece esa ley. Es una norma muy especial que tiene un contenido procesal al interior de una norma sustantiva, pero ese es el propósito del legislador. Por lo tanto, señor presidente, en mi opinión, ya se ha cumplido el propósito de esta acción de amparo, porque efectivamente se ha declarado fundada la demanda que declara inaplicable y sin efecto para el señor Ruesta el contenido del acuerdo societario de exclusión de socio, por un defecto de procedimiento, no por una decisión de fondo, como evidentemente no podría ser visto en esta sede constitucional. Los demás actos, señor, tienen vida propia, autonomía y tienen posibilidades ciertas, exactas y previstas en la ley para poder ser impugnados conforme a su contenido y a la ley. Gracias, señor presidente. ¿Quiere hacer uso de réplica? Puede ser brevemente, por favor, porque ya lo hemos entendido. Bien. Señor presidente, solamente un par de puntos. La defensa sostiene que los demás actos, ¿no?, los que estamos discutiendo, tienen vida propia. Señor presidente, la Ley General de Sociedades establece que el órgano que adopta las decisiones en una sociedad es la Junta. Por lo tanto, cuando esa Junta tomó esas decisiones, mi cliente no participó de esa Junta porque ya no era socio. No, por lo tanto, ¿cómo se puede sostener que esos actos pueden tener vida propia cuando no ha participado uno de los socios reconocido ya en la vía judicial de que su exclusión fue ilegítima? ¿No? Entonces no se puede sostener eso, ¿no?, lo que la defensa pretende hacer ver. Ahí le falta un nexo. O sea, ¿cómo va a darle validez a acuerdos que se adoptaron sin la participación de mi cliente? Señor abogado, lo que ha dicho la doctora Rosario Fernández es que para eso tiene usted un camino en el artículo 150, que es la nulidad de acuerdos societarios. Y la nulidad se plantea con prescripción de 1 año y en proceso de conocimiento, y que está concordante con el artículo 38 de la misma Ley General de Sociedades, que es nulidad de acuerdos societarios. Para la nulidad no necesita usted haber acudido a la Junta de Accionistas, ni siquiera necesita ser socio. La nulidad la plantea cualquier persona que tiene legítimo interés. ¿Qué dice usted eso? ¿Por qué no puede plantear nulidad de acuerdos societarios? Señor magistrado, aunque mire, no sea accionista, aunque no esté, aunque lo deba hacer, o sea, sin discutir ese tema, ¿qué es lo que ocurre con la nulidad de un acuerdo societario? No, yo sé que se puede plantear la nulidad de un acuerdo societario. ¿Ya? Yo le voy a explicar. Yo hago la defensa en esta sede. Yo no he tramitado esta causa desde su origen, ¿no? Pero a lo que yo voy es que en esta causa, cuando se planteó como una de las pretensiones, ¿no?, que se dejaran sin efecto esos acuerdos.
También por un tema muy lógico, señor presidente, porque si se está declarando que nosotros fuimos ilegítimamente excluidos como socio, ¿no? Es evidente que los demás acuerdos no pueden tener validez. Y yo reconozco que se podía haber planteado la nulidad efectivamente por la otra vía, ¿no es cierto? Pero en este caso específico se decidió hacerlo por la vía del amparo, ¿no? Por cuanto si se reconoce que efectivamente nosotros nos fuimos ilegítimamente excluidos, los demás acuerdos no pueden tener validez. Porque como yo le vuelvo a repetir, en este momento, señor presidente, ¿cómo nosotros, yo también he escuchado la defensa, podemos ejecutar esa sentencia? O sea, ¿yo cómo voy a ir a los registros a inscribir mi calidad de socio si no tengo acciones? Bueno, vamos a revisar cuidadosamente porque la doctora Rosario Fernández también le ha hecho referencia al artículo 151, en el sentido de que los jueces no pueden admitir a trámite ningún tipo de nulidad distinta a las expresamente previstas, 139 impugnación o 150 nulidad. Entonces hay una prohibición bajo responsabilidad de los jueces, y usted está planteando un amparo. Se va a revisar cuidadosamente. ¿Quiere duplicar? Muy breve, señor presidente. Solamente lo siguiente, para verificar que cuando se llevó a cabo el acuerdo societario de reducción de capital y reestructuración accionaria, se llevó a cabo con quienes ya estaban registralmente inscritos como socios. Era evidente que ya el señor Ruesta no podía estar porque le precedía el acuerdo societario, que ahora se ha declarado sin efecto. Pero por ese solo hecho no puede sostenerse la viabilidad en sede constitucional. Y en segundo lugar, por esa misma razón, señor presidente, y usted lo podrá comprobar en el texto de la demanda y en el recurso de agravio, el demandante en su alegación en este proceso, en su defensa, baja al nivel del argumento legal, no se mantiene en el nivel jerárquico del argumento constitucional, lo cual ratifica mi posición en el sentido de que lo pertinente y lo correcto es efectivamente la sede ordinaria. Y finalmente, señor presidente, quiero decirle un detalle. A diferencia del primer caso, del primer acuerdo, donde el señor Ruesta, y por esa razón ha ganado la acción de amparo en ese extremo, ha sostenido ya, señalado, no haber podido conocer de la convocatoria. En el segundo caso de la reducción de capital y reestructuración societaria, él mismo se ha encargado de presentar documentos conforme a los cuales dice haber estado presente. Entonces, ya las circunstancias que rodean el caso, repito, me parece que desbordan el núcleo duro del nivel constitucional. Gracias, señor presidente. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto.